La noche del 25 de noviembre, 1120, vio un desastre descrito como el Titanic medieval, una tragedia que cambiaría espectacularmente el curso de la historia europea. El barco blanco partió de Barfleur, Francia, con cerca de 300 pasajeros. A bordo estaban muchos personajes normandos importantes, incluyendo a William Adeline, de 17 años, único hijo legítimo del rey Henry y heredero del trono inglés. Al amanecer de la mañana siguiente, el barco se había hundido bajo el agua helada, ahogando a casi todos a bordo y dejando solo un sobreviviente, un humilde carnicero de Rouen, para dar testimonio del desastre. Era el cuarto hijo del rey normando Guillermo el Conquistador y su esposa Matilda de Flandes. Henry no estaba predestinado a ser rey de Inglaterra, pero tras la muerte de su hermano mayor Guillermo I, luchó por el trono contra su otro hermano Robert Curthose, duque de Normandía, y venció. 20 años después de su reinado, Henry era conocido como un gobernante capaz, inteligente y bien leído, había estabilizado el país, y en 1103 proporcionó a su reino un hijo y heredero. Nombró al niño William en honor a su formidable abuelo, y aunque el joven William fue descrito por el historiador inglés Henry de Huntingdon como un príncipe tan mimado que sería alimento para el fuego, demostró ser más que capaz cuando actuó como regente de Inglaterra, mientras su padre estaba ausente en Normandía. En 1120, William fue nombrado duque de Normandía, y tuvo que rendir homenaje al rey de Francia, Luis VI. Después de cumplir con esta tarea, William escribió a su padre que lo esperaba en el puerto normando de Barfleur, en la costa norte de Francia. Ahora el rey y el príncipe podían retornar a Inglaterra. Condiciones principalmente justas. Era un viaje de 10 a 12 horas desde Normandía hasta Inglaterra con buen tiempo. Henry esperó hasta que las condiciones fueran adecuadas para viajar. Ahora hacía un frío agudo, pero al menos era seco. El buque Moira lideró la flota en la invasión normanda de Guillermo el Conquistador en 1066. Al timón del barco había estado el capitán Stephen Fitzgerald. Ahora su hijo, Thomas Fitzstephen, se acercó a Henry y le ofreció al rey una marca de oro. Era, dijo, el pago por 50 años de favor real otorgado a su familia. Luego le contó a Henry sobre la Blanche Nefe, un barco perfecto para el servicio real, un nombre que se traduce al inglés como barco blanco. El barco llamado Blanche era blanco por el color pálido de su madera. Para los vikingos, el blanco simbolizaba estatus alto y su imponente barco resaltaba en la flota. Fitzstephen deseaba que Henry usara su barco para volver a Inglaterra, como ella lo hizo. Dijo que el barco venía con 50 remeros expertos en velocidad y podía llevar rápidamente a Henry de regreso a su reino, sin ningún viento. Henry estaba contento con la oferta, pero dijo que ya había organizado su cruce del canal. Sin embargo, Henry estaba contento de que otros miembros de la familia y la corte viajaran en el barco blanco y pensó que lo disfrutarían. Henry zarparía por la tarde, seguido después por el barco blanco con sus tesoros y 200 personalidades destacadas de Normandía e Inglaterra. Los pasajeros incluían al remero y a William Adeline, hijo y heredero de Henry, sus hijos ilegítimos Richard de Lincoln y Matilda de Perth, su sobrino Stephen de Blois, su sobrina Lucia Moorhead de Chester y su esposo Richard de Branches, conde de Chester, el conde más poderoso de Inglaterra. Según el Histrion William de Malmesbury, también había muchos primos: Othel Fitzel, tutor del hijo del rey, los caballeros y capellanes más destacados de la corte y nobles hijos candidatos para ser caballeros a bordo, junto con grandes guerreros como Ralph el Rojo y Robert Dexmay, y soldados más jóvenes como Edward de Salisbury, un arcediano, un obispo, un pariente del emperador romano, otras 17 mujeres que tenían el rango de condesa o princesa, y un carnicero llamado Berold que estaba en caliente persecución de sus deudores. Con agua tranquila y un viento del sur, la travesía parecía ser un viaje sin incidentes para el barco blanco. Se decidió que Matilda de Anjou, la novia de William Adeline, viajaría a Inglaterra con su suegro el rey Henry. Siendo solo de 9 o 10 años, probablemente era muy joven para una noche de fiesta con su esposo y amigos. Juventud imprudente. El barco de Henry se alejó del puerto de Barfleur, y para William y su séquito era hora de festejar. El monje benedictino inglés Oderic Vitelae reportó que los marineros del barco blanco, impresionados y encantados con su distinguido pasajero, halagaban al hijo del rey y le pedían vino. William, halagado, mandó traer gran cantidad de alcohol al barco. A medida que fluían los megapintas de vino, los pasajeros se volvían cada vez más ebrios, y algún genio decidió que sería una gran broma darle a Henry una ventaja en el agua antes de que el barco blanco lo persiguiera,
y lo adelantara para llegar primero al puerto de Southampton. A la tripulación le pareció una gran idea y se unió alegremente a la diversión. Para entonces, se habían vaciado 3 barriles de vino en la fiesta, con Odric declarando, quizás sin necesidad, que beber en exceso los emborrachó a todos. Los marineros, borrachos, desobedecían a todos, ocupaban los asientos de los pasajeros y alardeaban. El caos era preocupante. En la Edad Media, los viajes marítimos estaban repletos de riesgos. Casi nadie sabía nadar y se pensaba que morir ahogado era lo peor. Una muerte de pánico y dolor. Una forma de mitigar la amenaza era confiar en la protección de Dios. En un barco real así, era preferible tener monjes o sacerdotes para bendecirlo con agua bendita antes de zarpar. Para cuando llegaron los hombres santos, los pasajeros estaban tan borrachos que les pareció muy divertido ahuyentarlos antes de que comenzara la ceremonia. Este desprecio por la protección religiosa se vio más tarde como una invitación a la desgracia que siguió. Quizás fue debido al estado de embriaguez de la tripulación que algunos pasajeros se bajaron del barco justo antes de que zarpara. Odric notó que se percataron de la excesiva cantidad de jóvenes salvajes y obstinados a bordo. Entre los que partieron estaban William de Tancarville, hijo del chambelán de Henry, señor Bolingbroke, William de Rumare y Richard de Salisbury. Dauphin de Blois, sobrino de Henry, también desembarcó por estar borracho o enfermo, nunca lo sabremos. Se llevó a 2 caballeros de apoyo. Este es un punto importante en la historia, pero volveremos a Stephen más tarde. Coqueteando con el desastre. El barco posiblemente zarpó antes de medianoche con la marea baja. Una gran multitud se congregó para ver al barco blanco zarpar. Robert Waste, el poeta normando, escribió que, cita, estaba oscuro. La luz no era buena. Todos los marineros habían estado bebiendo y no habían calculado el curso correcto. Pero con 50 remeros trabajando juntos, según Malmesbury, el barco blanco era más rápido que la flecha alada, barriendo la superficie ondulante de lo profundo. Había una enorme roca, un peligro local bien conocido como la Quille-Boeuf, a aproximadamente 1 milla náutica del puerto, pero estaba demasiado oscuro y estaban yendo demasiado rápido. El timonel, aunque familiarizado con el área, también estaba cargado y desorientado. El barco blanco impactó fuertemente contra la roca, empalando su costado de babor. La fiesta se tornó en pánico rápidamente. 2 de las tablas del barco fueron destrozadas y el agua implacable entró rápidamente por el enorme agujero. En medio del pánico generalizado, los marineros intentaron en vano alejar el barco de la roca con ganchos, empeorando la situación. La grieta se ensanchó, permitiendo que más agua entrara y arrastrara a varios tripulantes a las profundidades heladas. Waste describió cómo el barco afectado luego se partió completamente y naufragó. El mar entró en varios lugares. Atrapado torcidamente en su traicionero perchero, con el viento aún inflando su gran vela, el barco blanco se tambaleó brevemente antes de volcarse. Me pregunto si se hundieron tocando su laúd. A medida que comenzaba a inclinarse, los pasajeros y lo que quedaba de la tripulación cayeron gritando al agua oscura y fría. A solo 1 milla de Barfleur, algunas personas afirmarían posteriormente haber escuchado un ruido tenue desde el oscuro canal de agua, sin conocer la catástrofe en desarrollo. Odric escribió: los pasajeros y la tripulación gritaron angustiados, pero las crecientes olas taparon sus bocas y todos perecieron. Los guardaespaldas del príncipe William lo llevaron rápidamente al único bote de remos hacia un lugar seguro, pero luego vio a su hermana Margaret pidiendo a gritos a Lombard que la rescatara. William mandó a sus guardias volver porque Margaret gritaba que no la dejara tan cruelmente. Mientras lo hacían, los sobrevivientes restantes se debatían en desesperación, y al intentar subir, inundaron el pequeño bote, que luego se hundió. William Adeline, heredero al trono inglés, murió esa noche al igual que todos los demás. Cuando el barco volcó, Beryl el carnicero pudo nadar hasta un pedazo de mástil roto. Subió y fue acompañado por Geoffrey de Lagle, un valiente caballero de Henry. Y juntos allí, sobre el agua helada, observaron el horror desplegarse. El capitán Fitzstephen los alcanzó pronto y, al saber el destino del príncipe, dijo sus últimas palabras. Nunca te soltaré, Jack. Oh, lo siento, guión equivocado. Sus últimas palabras. Es en vano que siga viviendo antes de permitir que su cuerpo se deslice bajo las olas y se ahogue. Los 2 únicos supervivientes solo podían aguardar el rescate en la oscuridad fría y húmeda. Lamentablemente, tras unas horas, el caballero del rey cayó y se desvaneció. Berold, nos cuenta Weiss, se aferró firmemente al mástil hasta que llegó a la orilla y fue sacado por 3 pescadores.
Posteriormente, Berold relató su triste historia a Oderic y a los interesados, y vivió alrededor de 20 años en buena salud. Anarquía. El rey Enrique estaba devastado. Perdió a su hijo y heredero querido, 2 hijos más, un sobrino, una sobrina y varios asesores cercanos. Entró en cama y rechazó la comida. Se dice que ya no volvió a sonreír. Además de su pérdida personal, el evento del Barco Blanco fue un desastre político para el rey. Sin un heredero masculino y sin más hijos en los 15 años siguientes de su reinado, antes de morir en 1135, Henry nombró a su hija emperatriz Matilda como sucesora. Pero fue Stephen de Blois, el sobrino del rey, ¿lo recuerdas? Stephen fue uno de los afortunados que había desembarcado del Barco Blanco antes de que zarpara, que se apoderó del trono y se declaró rey. Este acto dio lugar a una larga y devastadora guerra civil conocida como la Anarquía, hasta que finalmente se negoció la paz en 1153, cuando se acordó que a la muerte de Stephen la corona pasaría al hijo de Matilda, quien posteriormente se convirtió en el rey Enrique II.